y la llave en mano del concurso oferta que requiere expediente está para que lo hagan municipios y gobiernos regionales, solamente es para instituciones de gobierno central. Y aquí lo que les había dicho, ¿no? Miren, diseño y solución propia del contratista. Le das términos de referencia y los contratistas él hace el diseño. Y en otro, en la que le das un diseño de base o ingeniero básico de ingeniería, que son los estudios de preinversión. Claro, los panamericanos hizo todo, replantearon todo para utilizar infraestructura que ya existía del Ministerio de Defensa, de otras instituciones. Es decir, al gobierno británico le dan términos de referencia y ellos empiezan a hacer el análisis de todo lo que tienen y encontrar la mejor alternativa. Y dijeron, en algunos casos hay que optimizar la que tienes y en otros hay que construir nueva. Porque de acuerdo al proyecto original en la que se iba a ejecutar, de acuerdo a los métodos que conocemos, todo era infraestructura nueva. Y con eso costaba pues un montón de dinero y la demora iba a ser mucho mayor. Verán que en un análisis más completo a veces termina optimizándose lo que ya se tiene. Mira, aquí también incluso hay proyectos arquitectónicos, así se va a llamar, concurso de proyectos arquitectónicos. También en ese caso, ¿qué va a ocurrir? Sacas a proceso con términos de referencia. Y aquí hay una particularidad, va a haber un jurado independiente formado por 3 arquitectos. Y esos señores son los que deciden cuál propuesta es la mejor. Y su decisión es inimpugnable. Pero solamente se aplica para edificaciones o parques, pero dice llamados proyectos arquitectónicos. Entonces volvemos a la ejecución del proyecto. Hay que conocer algunas terminologías y hemos visto las modalidades de contratación. Recuerden cuáles son: concurso oferta y llave en mano. Ahora veamos los sistemas de contratación: suma alzada, precios unitarios, mixto y tarifas. ¿Qué es suma alzada? La suma alzada debe elegirse cuando se sabe con precisión la cantidad y la calidad de lo que se va a consumir. ¿Y eso es posible en obras o no? Ustedes pueden asegurar que el margen de error en todo expediente técnico es 0. No se puede. Es muy difícil porque se hacen base a estimaciones, ¿no es cierto? Pero ahí está la posibilidad. Si quieres, elige la suma alzada. Vamos a ver que tiene sus pros y sus contras. ¿Cuáles son los pros? O sea, a favor. A favor es que la entidad valga más. Errores del expediente, piña. Pero ¿y qué pasa si el error es a favor del contratista? O sea, el asunto es que en suma alzada, cuando es mayores o menores metrados, no se discute, se paga el monto total de la partida. Si hay mayores metrados, gracias señor contratista. Si hay menores metrados, el contratista ni te agradece. Pero igual el auditor podría decir, por haber convocado a suma alzada le has causado un perjuicio económico al Estado, devuélvamos. Porque fíjese que no es que me obliga la ley a hacer una obra a suma alzada, yo decido como funcionario. Por lo tanto, si yo he decidido esa alternativa y al final hay un montón de metrados que no se ejecutan y el contratista cobra, tranquilamente el auditor me puede decir que por mi mala decisión la institución se ha perjudicado. Precios unitarios, en cambio, es cuando no se sabe la cantidad, por lo tanto te voy a pagar por lo que realmente has trabajado. Y mixto, si es que una parte fuera calcularlo con toda precisión y otra no. Yo vi una vez una obra de saneamiento, por ejemplo, que lo hicieron mixto. Si en las tuberías principales, pues es fácil calcular cuántos kilómetros son. En cambio, las conexiones domiciliarias lo hicieron a precios unitarios. Y tarifas es exclusivo de supervisión de obras. Es decir, quien participa en un contrato de supervisión no presenta una oferta total, no presenta una oferta a precios unitarios, no presenta una oferta suma alzada, sino presenta sus tarifas. Y si yo te voy a cobrar una tarifa mensual, o te voy a cobrar una tarifa según este cronograma, porque si es una obra pequeña yo podría
cobrar una tarifa proporcional mensual, 10.000 soles mensuales como supervisor. Pero si es la supervisión del proyecto Alto Piura, que vale casi 1.000 millones de soles, y la supervisión cuesta casi 100 millones, entenderán que usted no va a decir voy a contratar, voy a cobrar una tarifa de 100.000 mensual, sino que la tarifa variará de acuerdo a los recursos que se vayan utilizando mes a mes. Ahora, los supervisores pueden ser contratados a suma alzada y a tarifas. ¿Por qué? Porque a veces al supervisor también quieren que le haga trabajos que no son de supervisión. Por ejemplo, dice, antes de empezar la obra quiero que me evalúes el expediente técnico para ver si hay incompatibilidades y por eso te pago 10.000 soles. Terminada la obra, también quiero que me ayudes con la liquidación del contrato y por eso también te voy a pagar 10.000 soles. Entonces, la revisión del expediente y la liquidación, eso es a suma alzada, es un monto fijo. Pero durante todo el periodo que dure la supervisión, ahí sí te voy a pagar a la tarifa que me hayas propuesto. ¿Qué pasa cuando la obra se paraliza? ¿Cuánto va a cobrar el supervisor? Porque él me ha dicho, yo te voy a cobrar una tarifa de 10.000 mensual, pero luego la obra se paraliza. ¿Le pagan los 10.000 o no? Miren, muchas entidades están pagando la tarifa completa. También es posible que en una auditoría les digan que está mal. De ahí que es importante que en las bases también de la entidad le diga, oye, ponme el porcentaje de tarifa que me vas a cobrar cuando haya paralización de obra. Porque ponerse de acuerdo a ese momento en que si yo te voy a pagar el 30%, el 50%, ya es muy difícil. En los gastos generales sí se puede considerar un mes más para el residente para lo que es liquidación. ¿Para quién? Liquidación, para el residente. Para el residente ya no participa en la liquidación tampoco. Podría. No sé, ya. O sea, pero ya no es ni residente ni supervisor, ¿no? O sea, ahí ya son trabajos como profesional, porque la supervisión y la residencia empieza el día que se inicia la obra y acaba cuando éste recibirá conformidad. Entonces no debería considerarse gastos generales. Ya eso debe ser una responsabilidad propia, pero tiene que estar en algún lado, ¿no es cierto? No sé si lo pasará como gasto. Claro, es como gasto general, pero no sé si de residente o del propio contratista de oficina, gastos administrativos, en la que con su personal tendrá que elaborar pues ya En todo caso podría ser de repente un contrato pago, ¿no? ¿Al pago al residente para que me ayudes en la ¿Al residente o al supervisor? Al residente, el ingeniero residente. Ya. Se acaba la obra este fin de mes, pero quiero que me ayudes a la liquidación también, ¿no? Entonces te voy a contratar 30 días más. ¿Me está hablando de una obra para administración directa? No, por contrato. Por contrato. Bueno, pero eso es una relación, digamos, privada, ¿no? Entre la empresa y sus ingenieros. Por eso yo le digo, ¿debería estar considerado en los gastos generales? No, porque el trabajo del residente se acaba cuando la obra se termina. O sea, me da conformidad, ya va el residente. O sea, ahí puede estar de repente como especialista en costos y presupuestos. Por ejemplo, es el que ayuda en veces en la liquidación, ¿no? Más que el residente. Bueno, de acuerdo a las estadísticas que se han elaborado, el principal problema que tenemos en la elaboración de obras o en la ejecución de obras son los expedientes técnicos con deficiencia. El expediente lo puede elaborar la propia entidad con su personal, lo puede contratar consultores, como hemos dicho, de acuerdo a la especialidad y categoría. Algunas preguntas que deberían responderse, ya sea que trabajen en el sector privado o público, antes de entregar un expediente técnico o antes de aprobar. Sistema de contratación, suma alzada o precios unitarios. ¿Quién decide eso? ¿La entidad o el proyectista? Recuerden que la suma alzada significa que yo ya sé la cantidad, que mi margen de error en teoría es cero. Entonces, si van a contratar a suma alzada, deben estar seguros que el margen de error en todo caso va a ser aceptable por el contratista. El contratista va a aceptar un margen de error que no ponga en peligro pues, la continuidad de su empresa. En caso contrario, la obra no se va a terminar. Los estudios están bien hechos. ¿Cómo saber? Si el estudio de mecánica de suelos es correcto, si la topografía está bien hecha. Lo ideal sería que el personal de la entidad, de la municipalidad, del gobierno regional, pueda tener recursos para ir a campo
y verificar, por ejemplo, por lo menos hacer un muestreo del estudio de mecánica de suelos o el de topografía, porque ha habido situaciones en las que dice la obra se va a construir en una pendiente de tantos grados y cuando vas es el doble, y eso implica pues un presupuesto mucho mayor. Ha habido casos en los que dice que el estudio de mecánica de suelos es tierra, como decía nuestra compañera, que hicieron el primer lámpara, ni siquiera ya pusieron la lámpara, ya roca todo. Entonces, y a veces, por experiencia incluso podrían conocer, pero la entidad conoce a veces también sus propios espacios, ¿no? ¿Qué más? Las especificaciones técnicas bien representadas en los planos, presupuesto, en la memoria ejecutiva, porque a veces en un plano dice una cosa, en la memoria ejecutiva dice otra, en la especificación otra y en el presupuesto no hay dinero para ello. En cualquier caso va a haber problemas. Ustedes dirían, no, pero tú me has dicho que la ley de contrataciones dice que son problemas que el contratista debe advertirlo y hacerme una consulta. Pero entenderán que si el contratista está perdiendo dinero y no tiene dinero con qué hacerlo, lo va a paralizar la obra, lo va a abandonar, no se va a hacerlo. Entonces, es mejor trabajar y hacer esa revisión. ¿Por qué no lo hacen? Puede ser porque no tengan conocimiento, pero muchas veces, me han dicho en muchas entidades, es porque no hay personal suficiente. Dicen, una semana yo tengo que realizar 10 expedientes, somos 2 ingenieros, es imposible hacerlo, así que lo único que vemos es que tengan los títulos, memoria descriptiva, planos, especificaciones, ya vayamos si más adelante está bien o no. Para evitar el problema, entonces le ponemos un malsado, ya que se encargue el contratista. ¿De dónde sacó el proyectista los precios para elaborar su expediente técnico? Ahí dice, el metrado de tarrajeo tanto, el metrado de piso tanto. ¿De dónde sacó su precio? Se lo debe dar las entidades. Por ejemplo, yo tengo un amigo que se dedica a la construcción y él me dice, yo participo en obras de más de 5 millones, el resto ya lo dejo para los que están empezando. Y un día lo veo que está participando en una obra de 1,5 millones. Le digo, ¿qué pasa? ¿Y qué pasó? No, me dice, pero mira, están pagando 40 soles el tarrajeo. Así que, ¿por qué voy a perder la oportunidad de ganar tanto dinero? Está mal estructurado, ¿no? Ahora, es necesario, de acuerdo a ley, que al proyectista le exijan que el presupuesto que él ha elaborado esté sustentado en el estudio de mercado. Claro, él les alcanza una cotización de la ferretería de esquina, ¿no? Pero deberían exigir una buena estructura de costos. Ahora, licencias, permisos, autorizaciones. La ley anterior decía que es responsabilidad exclusiva de la entidad. Ahora dice que le puedes encargar al proyectista, perdón, al ejecutor de la obra conseguirlas. Pero tengan cuidado, porque ¿qué pasa si es que eso demora mucho, si no es compatible con el cronograma, les va a generar atrasos? Lo recomendable es que todas las licencias, permisos y autorizaciones los tengan ustedes antes de empezar la obra. Como les digo, la ley ahora permite que le encarguen esa tarea al contratista. Adelantos. ¿Van a dar adelantos? El contratista siempre quiere que le den adelantos. ¿La entidad está obligada a dar adelantos o no? Miren, depende de ella, si quiere dar, si no, no. Verán que hay alguna obra de 20 millones, no hay adelantos. Observación. Señor municipalidad, ¿cómo es posible que no des adelanto? Exijo que des adelanto, dice el proveedor. Y él dice, no voy a dar adelanto. Me voy a quejar al OCE. Han ido al OCE y el OCE dice, yo no le puedo obligar a la entidad a dar adelantos porque la ley dice que depende de ella. Y efectivamente, así es. Ahora, en la actualidad también se ha creado una alternativa a los adelantos. Que no está obligado. No estás obligado. Y es más, yo pienso que en algunas obras la entidad ese es un buen filtro, ¿no? Para ver qué empresarios realmente son o quién están simplemente de oportunistas, ¿no? Porque los buenos empresarios tienen líneas de crédito, tienen muy buen récord de créditos los proveedores. Por ejemplo, hay empresas que cuando hacen obras reciben créditos de proveedores de materiales de construcción y de maquinaria por 60, 90 días. Pero cuando uno tiene una mala fama en el mercado, pues no te prestan ni 10 céntimos, ¿no es cierto? Entonces, el adelanto es un buen filtro. Ahora hay otra alternativa al adelanto. Porque cuando yo le doy el adelanto al contratista, el contratista dispone ese dinero de repente para otro proyecto que tenga, para otra empresa.
ahora está la posibilidad de fideicomiso cuando es más de 5 millones de soles. En ese caso se hace un contrato con una institución financiera y los adelantos se depositan en esa cuenta. Se nombra un administrador del fideicomiso y va a pagar esos adelantos solamente contra documentos que presente el contratista de materiales de construcción, de personal, etc. La fórmula polinómica se puede modificar durante la ejecución del contrato. El OCE ya en varias opiniones ha dicho solo si los coeficientes de incidencia no dan 1, porque hay una ley que dice que deben dar 1. En los demás casos no se modifica. Y le han preguntado, ¿y qué pasa si está mal hecho y cuando se va a actualizar el contrato me perjudica a mí como entidad? El OCE de hecho va a ir ahorrando para devolver ese dinero cuando se cobre la contraloría. No se puede modificar. Así que el OCE ha sido en blanco, lo ha puesto en blanco y negro. Ha dicho, salvo los coeficientes de incidencia, no se puede modificar. Pero ¿qué pasa si hacemos un deductivo? Entonces yo no podría actualizarle, no podría dar un reintegro en base a material que no existe. Yo creo que en casos como este, en la que estoy modificando el contrato por un deductivo, también debería modificarse la polinómica. Ahora, el contratista podría sacarte la opinión del OCE, pero tú deberías decirle, eso es bajo un supuesto ideal en la que no hay ninguna modificación, pero yo no te podría pagar por algo que no has hecho y además no es mi responsabilidad igualmente. ¿Cuándo el OCE ha dicho que uno debe asumir las consecuencias de ello? Cuando desde el inicio yo he hecho una polinómica en la que he incluido pues, materiales que al final no se van a utilizar, entonces si lo has hecho con conocimiento de causa. Pero si luego de la ejecución de la obra se determina que determinada partida no es necesaria y esa va a generar un reajuste a favor del contratista si no modifico la polinómica, pues yo creo que hay una razón suficiente para hacerlo. ¿Qué pasa si nos olvidamos de poner en un expediente la polinómica? Te dirán, eso no pasa. ¿Sí ha pasado? ¿Se puede incorporar durante la ejecución del contrato o ya no? ¿O ya el contratista trabaja sin reajuste? Miren, la ley y el reglamento dice que la fórmula polinómica debe estar en las bases. Con lo cual, indirectamente me dice, si no está en las bases, luego ya no se podría incorporar, ¿no? ¿Qué más? ¿Han sido incluidas todas las partidas? Con el sistema actual trabajamos por un lado con el AutoCAD con los planos y con otros softwares para calcular los presupuestos. Y entonces a veces se han olvidado de incluir alguna. ¿Es real la cantidad de metrados? ¿Cómo calculan los metrados? ¿Con estimaciones? ¿Cuál es el margen de error? Ahora, si el sistema es a suma alzada de los metrados, ya no nos preocupamos porque al final se paga por lo que diga el expediente. En precios unitarios se pagará por lo que se ejecuta. El presupuesto incluye el costo de todos los componentes. Eso es importante porque como les vuelvo a repetir, el contratista puede asumir parte de los costos en la medida que no ponga en peligro su propio negocio, en la medida que tenga capacidad de hacerlo. En caso contrario, la obra se va a quedar a medio hacer, como hay muchísimas en nuestro país. La maquinaria. A veces en las bases yo he visto, dice que la maquinaria debe tener 5 años de antigüedad. ¿Se puede poner antigüedad de la maquinaria? Sí. Pero ¿quién debe sustentarla? El proyectista. No el área usuaria, no el área de infraestructura, sino el proyectista. Y debe decir por qué. No es que se le ocurre decir 4 años, 5 años, 8 años. 5 años, miren, ya es el estándar. ¿Por qué? Tiene un fundamento contable. Dice que la maquinaria se deprecia a un ritmo de ¿cuánto? 20% por año. Entonces, 5 años, eso es el fundamento para poner 5 años de antigüedad maquinaria. Ahora, ¿qué más? Se ha realizado el estudio de impacto ambiental, que es obligatorio en todos los proyectos. Los componentes o otros costos adicionales. Se han respetado las normas aplicables, porque hay una serie de normas técnicas que sacan los ministerios para obras de saneamiento, para obras eléctricas, para obras de irrigación. Entonces el proyectista tendrá que estar revisando si son conformes o no a esas normas técnicas, porque son de carácter obligatorio. Y por supuesto, en la actualidad, en todos los expedientes técnicos, ¿qué tiene que estar?
incluido como parte la gestión de riesgos. ¿Y qué están haciendo la mayoría de proyectistas en la actualidad? Pues ellos están recurriendo a la base de datos de la gestión de riesgos de desastres. Pero no solamente son esos. Entiéndase riesgos todos aquellos que pudieran afectar el proyecto. ¿Qué es un riesgo? ¿Cómo lo definirían? Peligro. ¿Qué más? Miren, la gestión de riesgos es fundamental en esta nueva tipo, en esta metodología de gestión de empresas o de instituciones que se llama la gestión por procesos, en la que buscamos el éxito del producto final. Si no analizamos, si no evaluamos los riesgos, entonces estos podrían tener consecuencias. Miren, un riesgo es un evento imprevisible que si sucede va a afectar positivo o negativamente el objetivo del proyecto. Miren, no solamente negativamente, también podría afectarlo positivamente dependiendo de cómo vaya a tener sus efectos. La mayoría tienen un efecto negativo. Y por supuesto, esos riesgos se tienen que clasificar en aquellos que pueden ocurrir o no. ¿Cuál es la probabilidad de que ocurran? ¿Y quién va a asumir las consecuencias del riesgo? ¿Lo va a hacer la propia entidad? ¿Lo va a hacer el contratista? ¿Con qué dinero? Si el hecho es previsible, el hecho se puede prever, entonces tú puedes tomar medidas para evitarlo. Pero por ejemplo, cuando analizamos la gestión de riesgo de desastres, normalmente eso no se puede manejar. ¿Qué hacemos en ese caso? Si ustedes hacen una evaluación que van a hacer una obra en Trujillo, en Piura, en Chiclayo, y hay alta probabilidad de que ocurra un evento de niño. Entonces, va a haber un hecho que podría afectar tremendamente la infraestructura. ¿Qué hacemos? ¿Cómo minimizamos el impacto de ese riesgo? ¿Cómo nos curamos? ¿Cómo nos protegemos? ¿Dejamos de hacer obras? Cuando el riesgo es imposible de minimizar su riesgo, no queda otra que contratar seguros. Ahí es donde dice, yo tengo que contratar una póliza de riesgo contra todo accidente, o sea, contra todo lo que vaya a pasar. Y ahí verán, ahí ya saben pues, las famosas pólizas, ¿no? Contra todo riesgo. Pero todos esos costos tienen que estar naturalmente financiados o incluidos como parte del presupuesto de la obra. Entonces, verifiquen bien, si trabajan en la entidad, que esos riesgos no solamente sean climáticos, no solamente sean propios de la naturaleza. ¿La entidad es un riesgo o no? ¿Qué pasa si en esa entidad me demoran a aprobar una ampliación de plazo, una prestación adicional se demoran 3, 4, 5 meses? Entonces, eso va a generar un sobrecosto. ¿Qué sucede si en esa entidad no me quieren aprobar una modificación a pesar que no implica mayor costo? ¿Qué pasa si en esa entidad no hacen las gestiones oportunamente para conseguir los fondos que faltan aún para pagar la obra? ¿Qué más? También puede haber riesgos, por ejemplo, de los propios beneficiarios. No sé si aquí en La Libertad, pero en otros lugares hay los famosos, ¿cómo le llaman? Organización de defensa de los intereses de la libertad, de no sé cuánto, en fin, que también vienen a veces a querer paralizar la obra, en fin. ¿Qué más? En la actualidad, por ejemplo, un riesgo en todas las obras que se ejecutan en la costa, ¿quién son? El llamado sindicato. Pero no es el sindicato de construcción civil, ¿eh? Son esos que ni bien ganan la obra, no saben cómo, pero te llaman. A los 3 días que has ganado la obra, te llaman. Estoy llamando, ¿cómo se llama el penal acá? El Milagro. Estoy llamando el Milagro, soy tu socio en esta obra. 3% de la obra es mío, te voy a mandar mi gente para que trabaje y además necesitas 5 guardaespaldas. Tú los ignoras, empiezan a subir de tono y lo sigues ignorando y después dices, por si acaso ya dónde estudia tu hijo, tú ni siquiera sabías, pero tu esposa sale los jueves a tal hora. En fin, empiezan a leerse todos sus derechos. Y por ejemplo, muchos contratistas, ¿qué hacen? Lo mandan a su residente a negociar.
Y el residente termina pues con la cabeza rota, golpeado. ¿Qué capacidad tiene de negociar el contratista, el residente? Nada, ninguna. El contratista debe negociar. Los buenos contratistas en realidad nunca los ponen a sus profesionales, ¿no? Son muy buenos negociadores. Vas a tener que negociar sí o sí con ellos. Así que vayan aprendiendo también técnicas de negociación. No, en verdad miren, la negociación es otro de los puntales, si quieren, de todos los empresarios, de todas las personas que son fundamentales, ¿no? No somos buenos negociadores ni siquiera en nuestra propia casa. Por ejemplo, si este fin de semana ustedes se van a reunir en su casa con otras familias, vienen con hijos pequeños, y el hijo llega con su juguete, y el otro niño dice, yo quiero ese juguete, y el niño le presta o no. ¿Tú qué haces como padre? Porque el niño al toque recurre al papá. El señor dice, no me quiere prestar. ¿Tú qué le dices a tu hijo? Préstate. No, no quiero. Ya, presta. ¿Qué le estás enseñando? A rendirse. Enséñale a negociar. ¿A cambio de qué? O jugamos los dos, o tú me prestas tu juguete y yo te presto el mío. Resulta que los seres humanos, cuando le das gratis algo a alguien, por lo general no le da ningún valor. Cree que eso se lo merece. No le da valor. A lo que es gratis, no le da valor. Por eso la negociación dice, hay un libro de negociación de Harvard, de técnicas de Harvard, dice, el título es muy sugerente, dice, consiga el sí sin ceder. Porque en la negociación no se cede, se concede. Te doy algo a cambio de algo. Y normalmente la negociación, miren, es nunca tomar las cosas de manera personal. La negociación dice, ve cuál es el problema y ataquen al problema, no a las personas. Si tú atacas a una persona, la persona se pone a la defensiva y ya no llegas a un acuerdo. Por ejemplo, yo conozco un empresario de la construcción que negocia muy bien con los malandros. Ha hecho obras en Trujillo, en Chiclayo, en Piura, y hace en zonas muy conflictivas, donde otros no han querido, él se ha presentado proveedor único, porque son obras en saneamiento de veredas. Otros se han ido y cuando estaban poniendo el concreto, le quitaban concreto para sus pisos dentro de la casa, el cemento se perdía, en fin, ¿no? ¿Y qué vas a hacer? Entonces él hace obras por ahí. ¿Y cómo negociarían ustedes con ellos? Y él negocia muy bien. Porque lo primero que se nos ocurre a nosotros es que son delincuentes, ¿no? Y debes tratarlo como tal. Pero él, cuando se reúne, por ejemplo, no les dice así. Le dice que son hombres de negocios. Dice, como hombres de negocios, tú y yo vamos a entendernos. Se sientan a conversar, por supuesto con un cevichito, con unas cervecitas, y ahí le va explicando que ese proyecto tiene un costo, que esa obra se tiene que hacer. Si le da más de lo que él está pidiendo, o sea, si le da el 3%, 4%, no se va a ejecutar la obra y al final todos van a perder. Le dice, tú como hombre de empresa entiendes. Y los va convenciendo, los va conversando y les deja la propuesta y le dices, te digo un par de cervezas más y los deja tomar y dice, me llamas mañana, pasado, después de todo. También dicen los medios, ¿no? Imagínense, Odebrecht giró 723 pagos para sobornos. Así se adjudicaron las grandes obras públicas. O sea, el cevichito, la registro de pasa, pero acá ya son una cosa mayor. El tren eléctrico, el Insta Norte, que son millones de millones que se han destinado a este tipo de obras. Eso justamente da mucho que reflexionar. El ingeniero también no puede ceder o estar parte de este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, eso si yo les hablo, estoy hablando de la negociación con los sindicatos, ¿no? Ya con el alcalde no sé cómo negociarán. Eso ya lo dejo a ustedes. Entonces, y al final, ¿a qué acuerdo llega este compadre, este empresario? Al final, normalmente su acuerdo es el siguiente. Dice, yo te voy a contratar a todos los peones. Albañiles, no. Dinero en efectivo no te voy a dar, pero sí a los 2 guardaespaldas que están aquí. Pero además, con las siguientes condiciones. Todos los peones que te voy a contratar, dado que le voy a pagar la tabla de construcción civil, deben rendir igual que cualquier otro. Si viene borracho
abogado, malcriado, yo lo despido en el día y tú me lo reemplazas por otro. Y llega a sus acuerdos. Una de esas horas, una vez me invitó, llegamos 7 de la mañana, y a las 7:15 aparece una camioneta 4x4 nueva. Me dice, ¿de quién crees que es esa camioneta? Me dice, será del supervisor. No, me dice, es el jefe de los malandros. Y le digo, ¿qué viene a hacer? Viene a cumplir su trato, vas a ver. Efectivamente, en 20 minutos llegó con la lista, dijo, ya están firmados acá todos los trabajadores que han venido, ahí se reforma. Me dice, yo no les pongo al residente porque es peligroso. El residente simplemente va a verificar que estén haciendo correctamente su trabajo, pero yo tengo que negociar. He llegado a un acuerdo con él y los rendimientos deben ser iguales. Y la verdad es que ese contratista trabaja ahora en cualquier lugar y de algún modo se ha ganado el respeto. O sea, no es que no lo están extorsionando, amenazando. Es decir, como me dice, con esta gente, dos cosas. Ni te pases de bravucón, ni quieras hacerte bravucón, y tampoco vayas así. Si te vas de miedo, te saltan al cuello. Si te vas a hacerte el valiente, dices, ¿qué cosa tienes para perder eso? No tiene muchas cosas. Así que tienes que tratarlo como personas y verás que llegas a buenos acuerdos y efectivamente los trabajadores tienen que tener el mismo rendimiento. En cambio, muchos otros se quejan, dicen, vienen y no trabajan, se sientan ahí, no pueden hacer nada. Pero fíjese, depende cómo llegues a un acuerdo. Y es más, muchos de esos muchachos que antes eran delincuentes ahora son albañiles. También no han tenido oportunidad, han necesitado una, le hemos dado en esta compañía y muchos de ellos ahora son muy buenos trabajadores, ¿no? Pero la negociación, miren, las técnicas de negociación es fundamental. Aprendan. Es más, en la actualidad hay libros, hay videos, en fin, pero es fundamental la técnica de negociación. Bien. Ahora, estamos hablando del expediente técnico. Bueno, hemos dicho que el expediente técnico mal hecho genera paralización de obra. Hemos dicho que genera mucha pérdida económica. Y una de las causas era que los proyectistas no les pasaba nada. Pues el expediente técnico mal hecho, ya que los contribuyentes paguen las consecuencias, en fin. Pero ahora ya se han ido incorporando poco a poco. Ahora dice que si yo hago un estudio de preinversión, miren, no solo expediente técnico, sino también un estudio de preinversión o un expediente técnico mal hecho, y luego eso le causa un perjuicio económico a la entidad, entonces va a haber una consecuencia. El Tribunal de Contrataciones en primera instancia me va a aplicar una multa del 5 al 15% del monto de mi contrato, no de la obra. Yo hago un expediente técnico mal hecho, luego se va a generar un adicional. Para generar ese adicional, para elaborar el expediente técnico adicional, la entidad va a pagar un dinero. Ahí hay perjuicio económico. La entidad va a demorarse, o el cronograma se va a afectar por aprobar ese adicional. Va a haber ampliación del plazo, como consecuencia, gasto general. Hay perjuicio económico. Entonces, ya se configuró la infracción. Eso es por primera vez. Por la segunda, me van a aplicar, ya me van a inhabilitar para contratar con el Estado. Y si sumados esas inhabilitaciones superan los 36 meses, entonces la sanción va a ser de por vida. Nunca más podré contratar con el Estado. Bueno, de los comités de selección, simplemente elabora las bases. Un ratito vamos a verlo. Estos señores son 3 personas que elaboran las bases para la licitación o para el concurso público. Y de estos 2 deben ser expertos, dicen, el objeto de la convocatoria. Es decir, si es una obra de edificación, habrá que ser pues 2 ingenieros civiles, un ingeniero civil o un arquitecto. Si es una obra de saneamiento, habrá que haber ahí 2 sanitarios, o de repente un civil, sanitario, en fin. Sus decisiones siempre son por mayoría, es decir, para ver cómo elaboran sus bases, cómo contestan la consulta, las observaciones, cómo otorgan la buena pro. Y estos señores lo que elaboran son lo que se llaman las bases. Las bases son los documentos de selección que van a servir a las municipalidades, a los gobiernos regionales, a los ministerios, para seleccionar a un contratista. Aquí están las reglas del proceso, que sin embargo son bastante sencillas de elaborar, porque las bases no es otra cosa que un conjunto de reglas, el reglamento de la ley, que el OCE ya lo ha transcrito,
y el resto son los componentes técnicos que lo ha elaborado ¿quién? Lo ha elaborado la oficina de obras y la oficina de abastecimiento, y ha producido un documento que se llamó, a su momento lo dijimos, que se llama expediente de contratación. De modo tal que el comité lo único que hace es completar esta información en un documento que además ya está estandarizado por parte del organismo supervisor de contrataciones del Estado. Entonces no es muy complicado hacerlo. Para hacer una obra, pues el valor referencial o el presupuesto debe tener una antigüedad no mayor a 9 meses. ¿Desde cuándo se cuentan esos 9 meses? Desde la fecha de la elaboración del presupuesto. ¿Por qué? ¿Por qué no desde la aprobación del expediente técnico, sino de la fecha de presupuesto? Claro, recuerden que cuando elabora el presupuesto, a continuación elaboramos ¿qué cosa? La polinómica. Y esa se va actualizando mes a mes con los índices unificados de la construcción. Por eso se toma en cuenta la fecha del presupuesto de obra. Ahora, los postores van a hacer ofertas como mínimo al 90% y como máximo 10% más del valor referencial. Ahora miren, en estas, cuando ya los comités hacen sus bases, algunos datos que hay que tomar en cuenta, normalmente estas declaraciones juradas que presentan los postores, el formato ya está elaborado, los comités no deben alterarlo, si lo hacen podrían ocasionar algunos procesos. El plazo de ejecución de la obra no puede modificarse. ¿Qué sucede cuando a veces los comités llenan las bases y en las bases dice plazo de ejecución 120, pero cuando descargas el expediente, en el expediente dice 150? ¿Cuál prevalece? ¿Lo que dice las bases o lo que dice el presupuesto o el expediente técnico? Y lo peor es que nadie consultó, nadie revisó, sino que se adjudicó la buena pro, y ahora cuando ya va a firmar el contrato tiene que elaborar su cronograma y ahí se da cuenta. En las bases dice 120 y en el expediente dice 150. Debe prevalecer ¿qué cosa? El expediente. ¿Por qué? Porque ahí se ha calculado por el cronograma de ejecución. Ahora el expediente es parte de las bases. Hay un error ahí, naturalmente, pero el documento oficial, el documento válido, es el que tiene el cronograma. Y el cronograma lo tiene el expediente técnico. Si son postores, ¿cómo se prepara la oferta en suma alzada y cómo se prepara la oferta a precios unitarios? En la actualidad ya no hay diferencias. Con el año pasado, en suma alzada yo presentaba el monto total. O sea, para hacer esta obra ofrezco hacerlo en 10 millones. Listo. En cambio, en precios unitarios yo tenía que presentar el desagregado por partidas con sus respectivos precios unitarios. Con la norma actual, suma alzado precios unitarios es igualito. ¿Por qué? Porque ya no está el factor de relación, desapareció. Entonces ahora, para valorizar y para liquidar es en base a los precios ofertados, independientemente que sea suma alzada o a precios unitarios, ¿no? Ahora, se debe presentar en las ofertas, porque algunas municipalidades, algunos gobiernos regionales lo piden, el análisis de costos unitarios. No, solamente el precio unitario a nivel de desagregado de partidas. El análisis de costos unitarios se presenta para la firma del contrato. ¿Se puede pedir documentos adicionales a lo que estén establecidos en la base estándar por el OCE? No. Miren, las bases de obras del OCE va estandarizado por completo. No se puede agregar nada en documentación adicional. Ya está todo ahí lo que se puede pedir. Hay muchas entidades que lo hacen con el fin, no sé, pues aparentemente de restringir la competencia con otros postores, pero basta que eso llegue al OCE para que diga, ¿sabes qué? Quítalo esto, quítalo, suprímelo. Entonces, en obras está prohibido agregar algo o pedir algo más, a diferencia de bienes y servicios. Por ejemplo, si quieren comprar vehículos o equipos médicos, ustedes pueden pedir fichas técnicas para acreditar las especificaciones técnicas. En obras y consultorías de obras no se puede pedir nada, o sea, documentos adicionales de lo que ya están en las bases estándar. Dentro de estos requisitos que están previstos, la posibilidad de pedirlos, que hay que pedirlos, están los llamados requisitos de calificación.
Son aquellas cualidades que debe reunir el futuro contratista, es decir, la capacidad legal y técnica que debe tener el futuro contratista para ejecutar la obra o la consultoría. Y por lo tanto, verán, capacidad legal. ¿Qué es la capacidad legal? Miren, no se aplica a obras. La capacidad legal es la habilitación que requiere o la autorización que requiere una determinada actividad comercial. Ejemplo, yo quiero vender combustible. ¿Quién me tiene que autorizar? O Sinermit. Yo quiero vender explosivos. ¿Quién me tiene que autorizar? Su cámara. A eso se refiere. En la ejecución de obras, pues no hay nadie que me autorice. Alguien ha dicho, no, pero mi registro de ejecutor de obras, no, ese es un requisito legal, pero no es una habilitación para esa actividad. Ahora, en consultoría de obras, por ejemplo, el Ministerio de Vivienda o el Medio Ambiente da una certificación a los profesionales que luego de haber llevado un curso, aprobar unas notas, le da una certificación. Sin embargo, el OCE, en sus distintos pronunciamientos que está emitiendo, ha dicho que tampoco lo pueden pedir como parte de la oferta, sino para la firma del contrato. De modo tal que, miren, en obras y consultoría de obras, esta primera ni siquiera existe. O sea, ahí lo han dejado en el caso de consultoría si corresponde, pero no hay. La solvencia económica en obras es facultativo y en consultorías no se pide. ¿Qué es la solvencia económica? Cuando es una obra, es una licitación, la entidad puede pedir que el contratista acredite una solvencia económica, es decir, si tiene una línea de crédito, por ejemplo, es una forma de acreditarlo, para que le permita disponer de dinero para hacer la obra. Porque, ¿qué pasa si la entidad no paga oportunamente sus valorizaciones? Podría haber retrasos. Ahora, la solvencia económica, miren, la más usada, la más pedida es la línea de crédito, pero no es la única. Por ejemplo, una empresa, que de una entidad, una municipalidad, ha pedido índices financieros. Dice que alguien conoce un poco de contabilidad, dice índice de acidez, de liquidez, pero lo observaron, incluso algunos postores dijeron, oye, pero ¿por qué mejor no pides una línea de crédito en vez de estar pidiendo esos índices financieros? Lo elevaron al OCE y el OCE dijo que la ley no ha establecido un método único y que si eso lo ha considerado la entidad, pues que está bien. En otros casos pueden pedir, por ejemplo, que no tenga, o sea, que no esté en riesgo en las centrales de riesgo, como Infocor, ¿no es cierto? Entonces son las formas de acreditar la solvencia económica. La mayoría, como les digo, piden una línea de crédito. Ahora, esta línea de crédito lo emiten las instituciones financieras. ¿Qué debe decir? Que el contratista, el proveedor, tiene una línea de crédito de tanto dinero, tanta cantidad. Normalmente piden una vez el valor referencial. Pero es facultativo, o sea, la entidad si quiere lo pide, si no, no. Si lo pide, no le pueden obligar a quitarlo. Y si no lo pueden, no le pueden obligar a incluir. ¿Qué más? Infraestructura estratégica, ninguna. Formación profesional, aquí es lo que se llama el personal clave. ¿Y por qué se llama personal clave? Miren, con las normas antiguas se llamaba personal propuesto. Y como personal propuesto, ¿qué ponían? Presidente, asistentes, especialistas, enfermeras, médico, secretaria, tesorero, en fin, ponían una lista pues enorme y además concursos en CAPI, entre otras cosas. Por ejemplo, decían enfermeras especialistas en contratación pública, médico especializado en contratación pública. Por ahí sí hacía su curso y ya decía, está especializado. En realidad el objetivo era poder restringir la competencia. Entonces dijeron, ¿sabe qué? Vamos a clasificar clave y aquellos que no tienen esa categoría. Personal clave, ¿a quién se considera en la actualidad? El residente y los especialistas, nada más. Los asistentes, ninguno. Y miren lo que a veces son la inventiva, ¿no? En una municipalidad, para querer calificar a los asistentes, ¿qué han puesto? Residente principal y residente secundario 1, residente secundario 2, 3, 4, 5. Entonces, no tiene respaldo legal, así que ha llegado a lo que han dicho y quita, a veces son asistentes. Ahora, ¿qué pueden pedir del personal clave? Solo dos cosas.
su título profesional y su experiencia. No pueden pedir maestría, doctorados, nada. Pero la habilidad. ¿La habilidad se pide o no? Se pide cuando va a empezar la obra. Pues eso es lo más, lo revisas si quieres por internet. Y a propósito, ¿para qué sirven los colegios profesionales en la actualidad? ¿Han visto la elección del colegio de abogados en Lima? Una vergüenza total. En realidad ya los colegios profesionales en la actualidad no tienen razón de ser. Ya no tienen en ningún, o sea, inicialmente los colegios profesionales, su razón de ser era que como no había acceso a la información de quién era profesional y quién no, cualquiera ponía su letrerito y decía abogado, médico, ingeniero, y no había forma de verificar, así que los colegios profesionales te daban esa alternativa, pero en la actualidad entren a la página web de la universidad o de SUNEDU y ahí están. Con lo cual los colegios profesionales han perdido su razón de ser, ya no debería ser obligatorio. Un pequeño comentario. Entonces decíamos, de la capacidad técnica y profesional, solo título y solo experiencia. La habilitación, después. Una consulta, lo que nos está diciendo en ese cuadrito respecto a lo que se debe pedir o que no se debe pedir, ¿está estipulado en alguna...? En el reglamento de la ley de contrataciones. Este cuadro es la síntesis del reglamento. Y de las bases estándar, más que del reglamento, de las bases estándar. Pero ustedes miran que las bases estándar es legal o no. Por supuesto, las bases estándar son obligatorias porque ha sido aprobado mediante una directiva de OCDE. Supongamos que en una base estándar diga de que necesitan que el profesional tenga maestría. Yo, contratista, podría hacer mi consulta y eso me diría que tendría que sacar. Así es. Eso es lo que me está diciendo. Claro, o sea, si por ejemplo yo veo unas bases que dice que el residente o algún especialista debe tener una maestría o una especialización, entonces simplemente ustedes hacen una observación a las bases. De acuerdo a la base estándar, no puedes pedir más que experiencia y título. Por lo tanto, esa maestría, esa especialidad que estás pidiendo es ilegal, quita. ¿No? Y si no lo hacen, entonces si es una licitación, lo elevan al OCDE. Pero si es una simplificada, no pueden elevarlo al OCDE. ¿Dónde me quedo ahí? Pueden hacer una denuncia también al OCDE o incluso a la Contraloría. Para acreditar la experiencia de ese personal, claro, basta con el certificado de la misma empresa que está postulando a la obra. Claro, o sea, ¿y cómo se acredita eso? A ver, en el caso del título profesional, dice, es más, le dice al comité, ni siquiera pidas nada, entra a la página de SUNEDU y verifica. Dice, si no hubiera, recién piden una copia. La experiencia se acredita, dice, con certificado de trabajo, constancia de trabajo, contrato del empleador y su conformidad, o por último dice cualquier otro documento oficial, por ejemplo una resolución de una municipalidad que dice que yo trabajé en tal o cual actividad. Entonces, ¿y quién debe emitir esas constancias, certificados de trabajo? Pues mi empleador. ¿Qué pasa si yo tengo mi propia empresa? Yo tengo una empresa constructora EIRL y me emito una constancia a mí mismo como residente. ¿Vale o no? O sea, mi empresa se llama Trujillo EIRL. Se dedica a la construcción. Y yo, que soy el dueño, soy ingeniero civil, he sido a su vez el residente en esa obra. Y efectivamente ven la constancia emitido por la misma empresa. Está firmado, dice Napoleón Pérez, emite que es gerente general de la empresa Trujillo IRL, emite una constancia a favor de Napoleón Pérez como residente. Imagínense cuando las empresas recién empiezan, el dueño es secretaria, tesorero, jefe de recursos humanos, todo.